Estamos en vivo en Radio Vinilo, escuchábamos la voz de Claudio Tamburrini, a quien entrevistamos. Fue un momento magnánimo de radio también, y ahí hablamos de aquel tiempo horroroso de la dictadura, tiempo de genocidas, lo que padeció él. Y hoy vamos a hablar con un futbolista, porque es futbolista toda la vida, más allá que uno puede dejar la actividad profesional, que está comprometido con los organismos de derechos humanos, un escritor, alguien muy pensante, ¿no? Decía Mauro Ontanilla, a quien saludamos, seguramente está escuchando, lo entrevistamos. Dice, bueno, vas a hablar con alguien que los va a ayudar a pensar. Así que es un placer poder entrevistarlo, a Kurt Lüttmann. Hola Kurt, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la presentación, es un montón. Vamos a tratar de conversar. Bueno, jugabas bien, loco, vos jugabas muy bien. ¿Y te cansaste? Mirá, yo creo que hay muchas formas de jugarlo al fútbol. Yo lo había aprendido a jugar durante mucho tiempo y siento que jugaba mejor cuando lo jugaba en otros lados que cuando lo jugaba en el marco del fútbol profesional. Y creo que esa es una de las explicaciones por la que me cansé también. Porque cierto marco, si bien somos profesionales, somos adultos, cierto marco muchas veces te condiciona la forma. Y ciertos marcos son de una presión y de una tensión muchas veces extremas. Entonces, bueno, se ve que en mí, no sé si para todo es lo mismo, pero se ve que en mi cuerpo me pedía arrancar para otros lados. Kurt, la primera pregunta es una asociación libre. Hoy el significante pasa por los cuentos, fútbol y cuentos, y vamos a arrancar por ahí. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? ¿Qué es lo que se te ocurre si te tiramos ese significante? Sí. Fútbol y cuentos. Y se me viene llorar de la risa con Fontana Rosa. Se me viene llorar de angustia y congoja con Sacheri. Se me viene tambi't reírme mucho y tener como cierta nostalgia con Dolina. Eso se me viene, las tres personas. Ahí recién hace un ratito Sacheri nos contaba por qué empezó a escribir, una especie de catarsis. ¿Vos necesitaste la literatura una vez? Dijo terapia, no dijo catarsis. Ah, tenés razón. ¿Lo necesitabas una vez que dejaste de jugar al fútbol? ¿Era algo que te pedía tu cabeza, contar historias? No. ¿O lo hacías de antes? No, yo siempre conté, y esto de poder narrar anécdotas, que es lo que solemos hacer, creo que es lo que nos sale más fácil en los asados, ¿no? Cuando uno cuenta algo que sucedió en otro lado y trata de mantener la atención del tablón que está morfando ahí. Yo empecé a escribir empujado por un compañerazo, el Juan Evaso, un pibe que fundó el periódico El Eslabón acá en Rosario. Falleció hace 3 años y fue un dolor para mucha gente, muchos de nosotros. Y empecé a escribir porque él me propuso lo siguiente. Me dijo, después yo ya había dejado de jugar profesionalmente, me dijo, vos que jugaste al fútbol, ¿por qué no lo empezás a escribir en el diario? Y yo le dije, no, una cosa para mí es jugarlo y otra cosa es poder escribirlo. Digo, me parece que voy a tener que estar preparado, voy a tener que tomar algún curso. Dice, no, eso no es así. Dice, cuando uno puede contarlo, intentá contarlo, grabar lo que quieras contar y eso bajalo a papel. Y eso lo vamos a poner en un costado como si fuera la columna de opinión. Y eso fue como el paso intermedio entre empezar a ver que lo que yo decía se podía bajar a papel y empezar a cranear historias y empezar a jugar con las palabras. ¿Y todo tenía que ver con el fútbol o cuando empezaste buscabas también otras aristas que no eran futboleras? No, como todo el mundo empecé por el lugar más conocido y el lugar donde mi autoridad no estaba en discusión, entonces empecé a escribir de fútbol. Y eso me parece que es algo que me gusta remarcarlo, porque siento que todos podemos escribir, pero muchas veces se nos quitó la autoridad de hacerlo. Entonces, bueno, el lugar más cercano, el menos discutible, es ese que venimos haciendo o en el que nos ubican a nivel identitario. Entonces yo lo más sencillo, lo que más fácil me quedaba era escribir historias de fútbol, incluso recordarlas, no era ni escribirlas,
era hacer memoria de eso que había sucedido tal día y que a mí me causaba gracia o me causaba dolor. Hola Gustavo, te saluda, ¿cómo estás, Kurt? Hola Gustavo, un gusto. Un gusto. ¿Qué tipo de cuentos te gustan más a vos? ¿Los que están contados desde adentro o los que toman de referencia al simpatizante y sus historias? O sea que nunca me lo pregunté. A mí hay cosas que me conmueven, se ve que de distinta manera. De hecho, muchas veces yo relato en primera persona y otras veces soy observador y ni me doy cuenta. No es un diseño que yo armo, viste, preconcebido, sino que empiezo a hacerlo, qué sé yo. Recuerdo, por ejemplo, el libro Cuarteles de invierno de Soriano. Oh, sí, qué bello. Y a mí me arrasó, y creo que está contado en primera persona, puede Uh-huh. ser que él sea el cantor de tangos. Uh-huh. Me parece que... Y después he leído historias donde el que nos la cuenta está en un papel casi arriba de una tribuna y no es protagonista, y también me han conmovido, ¿viste? Es como que no tengo una preferencia, ni tampoco tengo un estilo, porque me parece que las cosas me van saliendo así a los ponchazos. Uh-huh. ¿Y cómo sos hincha de Newell's o jugaste en Newell's y no sos hincha? Te preguntaba por esto de la emoción o de reírte con los textos de Fontana Rosa, canalla él. ¿Cómo es la convivencia de un lector, si se quiere leproso, ante un talento inconmensurable canalla? Claro. No, lo que pasa es que yo no soy un hincha tradicional. Yo soy un futbolista de Newell's, hincha de Newell's, pero que cuando uno empieza a jugar al fútbol hay algunas sensaciones que de alguna manera empieza a tomar una distancia. Yo podría chapear y decir, no, yo soy re hincha de Newell's, que esto que lo otro, pero en realidad hay una distancia muy grande entre lo que soy yo y lo que es un flaco que se para a la guita para viajar y estar 2 días arriba en colectivo para ir a ver a Newell's a Bolivia o a la Libertadores y volverse, viste, eso me parece de un amor tremendo, y eso, yo nací hincha de Newell's, soy hincha de Newell's, pero realmente se ve que el rol que me tocó vivir, que es del otro lado del vestuario, o conocer el tras bambalinas, hizo que tome cierta distancia y por suerte pueda disfrutar al negro Fontana Rosa. Sí es cierto que en el texto 19 de diciembre de 1971, que narra el clásico entre Newell's y Central y la Palomita, lo odié con toda mi fuerza. ¿Sabés que cuando hicimos referencia a otro significante, que cuando hablamos de fútbol y pasión, yo pensaba que charlando acá, que el hincha se apasiona con el equipo, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? La diferencia entre el hincha y el futbolista. Y yo pienso que el futbolista se apasiona con la pelota y el juego, ¿no? Como que es totalmente distinto. Digo, el futbolista se va a su casa después de entrenar, si tuvo un mal entrenamiento y hasta el otro día por ahí la pasa mal en un entrenamiento cualquiera, porque no pudo jugar, porque le salió mal, porque dio todos los pases mal. Digo, el futbolista lo vive totalmente distinto, su vínculo con el fútbol. El hincha no, el hincha tiene eso que vos decís, ¿no? De pensar en viajar, en alentar, en otras cosas, ¿no? Sí, totalmente, y está atravesado por un amor indescifrable, ¿viste? El hincha. El futbolista también estamos padeciendo de un mal de época que es desafectarnos también, ¿no? Y vamos pasando de equipo en equipo sin sentir el lugar en el que estamos. Entonces, la alegría o la desazón van de la mano de la productividad que hagamos adentro de la cancha, como vos decías, bueno, hoy tuve un mal partido, me siento mal, pero no está atravesado por la historia de los colores. Hay muy pocos futbolistas o deportistas que yo siento que están identificados y de alguna manera se conmueven con el lugar en el que están.
Sí, pero se conmueven con su carrera. O sea, me parece que digo que en ese punto es lo que terminan en un vínculo fuerte es con su carrera, ¿no? Con su propio avance en el juego, ¿no? Cómo evoluciona en el juego, cómo pasan de equipo en equipo, cómo le empieza a salir un tiro libre que antes no le salía. Quiere decir, cosas que por ahí son más íntimas, con el mismo amor, pero más íntimo, quiere decir, ¿no? Sí. Por supuesto que hay un amor ahí, pero tiene que ver con algo individual, es un amor individual. Y a mí me parece que eso me preocupa. Si hoy iríamos a un diccionario que no existe y buscaríamos jugador profesional, quizá la explicación sería jugador desafectado de toda institución que va pululando y va pasando y armando una carrera individual. Entonces ya no somos los jugadores que eran el Tata Martino o el Negro Palma o Mostaza Merlo, donde jugaban 8 o 10 años en el mismo club porque su sueño era ese y estaban atravesados por la historia de ese club. Hoy la idea es, incluso los representantes así lo marcan, es que pases de club en club lo más rápido posible porque hay más guita en juego. Y ahí hay una batalla emocional. Exacto. Este capitalismo salvaje, este tiempo que nos toca padecer, va arrasando con todo, nos va deshumanizando y también va deshumanizando al fútbol. Y vos fuiste de alguna manera alguien que lo vio y por eso tomó la decisión que tomó. ¿Qué cosas te marcaron? ¿Qué cosas te dijeron, te hicieron decir basta, hasta acá llego, no quiero jugar más al fútbol profesional? Siendo muy joven, tenías 24 años. Sí. Mirá, yo no tenía muy en claro, vos sabés, te juro, no tenía muy en claro qué era lo que a mí me sacaba de ese lugar, ni a dónde quería ir. No tenía muy en claro. Se ve que había hay una ingeniería más física, más emocional, más sistema nervioso que te va empujando y que en la cabeza no le termina de encontrar la punta del hilo hasta mucho más tarde. Yo incluso desde que dejé de jugar le di muchas explicaciones y tuve muchas explicaciones a la hora de decir por qué me había ido y todas eran distintas según la etapa de mi vida. Y hasta el día de hoy no sé por qué me fui. Uno de los detonantes fue que me acuerdo que sí fue un episodio fuerte, que yo sentía que me estaba perdiendo de vivir otras cosas, más allá de que estaba viviendo algo hermoso como es el fútbol profesional, que fue cuando tocó el Indio Solari, tocaron Los Redondos en cancha de River, y hubo un quilombo bárbaro y yo estaba en la concentración de Newell's, yo no lo había podido ir a ver nunca, fue en el año 2000 y yo estaba en la concentración de Newell's y Crónica, ¿para qué puse Crónica? Crónica titula Chorreando Sangre, último recital de Los Redondos y yo digo, me muero, mi sueño era poder estar en ese ritual. A mí el rock and roll me gusta mucho. Y eso fue una de las cosas que aceleró el proceso para irme de donde estaba. Me acuerdo que volvíamos de la cancha de jugar contra Boca en reserva con Jorge Priotti, un pibe de Newell's. Sí, y dije, claro. Estábamos sentados uno al lado del otro y le dije, Jorge, no juego mal fútbol. Y dice, ¿qué? ¿Vos estás todo? Digo, no juego mal fútbol. Llego a Rosario y dejo el fútbol. Y así fue. Y entonces, imagínate, esto lo hablamos con Gustavo, que además de ser director técnico, futbolista, es psicoanalista, todo lo que se pierde en los pibes que caen en una pensión a los 12 años. Qué locura, ¿no? Si vos te perdías un recital de Los Redonditos, los pibes se pierden la adolescencia, se pierden el vínculo con los afectos, ¿sí? En función de un sueño, que está bien, alguno dirá, ellos quieren estar así. Pero qué duro, ¿no? Un pibe a los 11, 12 años viviendo en una pensión alejado de su familia para ver si tiene la chance al menos de llegar a reserva, con suerte, porque de 100 llegan 2, con suerte, ¿no? Sí. Es tremendo y durante mucho tiempo, y sigue pasando, las instituciones no se hacen cargo de lo que están generando en el pibe. O sea que amontonan, acumulan. Eso también pasó en Newell's. Si bien Newell's tiene cosas maravillosas, ha tenido... En su momento, cuando se hablaba de la cantera inagotable de Newell's, esa era la venta al público. Después tenía la pensión atestada de pibes que venían del norte, del sur, y a la vez no había una contención real. Entonces, lo que se está haciendo es un desamparo. Se acumula un montón de pibes, se acumulan los sueños de esos pibes, y después esos sueños se rompen, como vos decías, en un porcentaje recontra alto,
Y el club no se hace cargo de lo que acaba de hacer, no se hace cargo. Incluso en un momento llegaba a los 18, 19 años y te llegaba el telegrama o no te llegaba el telegrama. De esa manera el club te anoticiaba de que vos ya no servías. Entonces estábamos todos esperando el cartero en la puerta de casa. Hay un tango de eso. Claro, llegó la citación. Bueno. Claro. Igual en esto que decís de lo desafectivo que es el futbolista, yo sé que no estoy tan de acuerdo con vos, Kurt. Yo creo que, yo digo, siempre tengo esta discusión. Yo descreo mucho de mucho amor, de mucho hincha, no de todos, ¿no? Yo creo más en el amor del futbolista por el juego. Yo nunca vi un hincha que no saliera a trabajar el lunes. Bueno, alguno habrá, pero la gran mayoría el lunes se olvida, el martes sigue con su vida, comen un asado. Y yo he atendido, he escuchado y he acompañado a un montón de futbolistas que después del partido están 4 o 5 días arruinados, quiero decir, porque perdieron, ¿no? Y más partidos muy importantes. Entonces yo sigo pensando que ese futbolista que más allá de que gana mucha plata, de que por ahí es famoso, o que hace lo que le gusta, sigue teniendo un vínculo muy, muy, muy profundo y hasta infantil con el juego. No estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo entonces me expresé mal. Para mí es con el juego, es con su carrera, es con lo que no es ya, es con la institución. Con la camiseta, claro, exacto. Sí. Claro, yo ahí marcaba un desfasaje emocional entre el hincha y el futbolista. Por eso recuperé la historia del Tata Martino, gente que en realidad ni se pensaba en otro equipo, que pensaba hacer una carrera de 10, 12 años en un mismo lugar porque era parte ya de su identidad. Pero a eso iba. Sí, siento que el futbolista está atravesado por lo que hace y emocionalmente, incluso hay gestos que así lo demuestran, ¿no? Pero yo iba a esto de, se me hace muy difícil pensar a un jugador que cuando se mueve de su club, a no ser que haya estado muy atravesado por la historia de ese club, que quede como muy prendido emocionalmente de ahí. Yo siento que estamos en batalla con eso, ¿no? Sí. Pero a mí es una gran noticia escucharte, porque me esperanza, de última. Yo estoy bastante desesperanzado de lo que se está convirtiendo este fútbol. Y yo creo que el club, pero vos me decís esto, ¿no? Y yo digo, el club le fracasa antes al futbolista que el futbolista al club, porque el club lo está viendo para venderlo ya desde muy chico, y también lo está viendo de que si no le sirve lo va a limpiar, quiero decir, lo va a mandar a su casa de vuelta. Entonces digo, por ahí esa lógica de contención que tenía que ver con un futbolista que se formaba en un equipo y después el club lo retenía. Hoy en realidad la lógica mercantilista, el primero que lo utiliza no es el futbolista, es el club y el vínculo con algún representante que saca un dinero en función de eso. Entonces, ¿por qué pedirle al futbolista que sea comprometido con unos colores si los clubes están ávidos de que chicos de 18, 19, 20, 21 años se vendan a Europa por millonadas para equiparar las cuentas del club? Totalmente. Lo que pasa que cuando vos hablas del club, hablas de la comisión directiva. Y yo cuando hablo del club, hablo no solamente de la comisión directiva, sino del hincha. Y te cuento una anécdota cortita. A nosotros en toda nuestra proceso de formación, cada vez que ganábamos un clásico, los viejos hinchas de Newell's que iban a Bellavista, que era el complejo donde se jugaban las inferiores, nos juntaban plata de su bolsillo y nos hacían un asado. Y nos contaban historias del Newell's de antes. Ahí hay una batalla afectiva que daban ellos, no eran los directivos. Entonces ahí aparece la dualidad para mí entre hincha y directivo, y uno cree que el club, y estoy de acuerdo con vos, el club, si uno habla de comisión directiva, te manipula y te utiliza meramente para sacarte un mango. Pero el hincha, ese que va y te cruza, una vez estaba comiendo, a mí me gustaba ir a comer mucho asado a los barrios. Mucha gente hincha de Newell's me abrió sus puertas y para mí estaba buenísimo porque aparte yo militaba, estaba descubriendo el universo del territorio, ¿viste? Y me seducía mucho.
Y una vuelta un fulano en zona sur me paró el carro y me dijo, usted, Juan, cuando jugaron contra Gimnasia y Tiro de Salta, no saludaron. Y le digo, mirá, la verdad que ni idea. Le digo, yo ni me acordaba, pero me cagó a pedo. Digo, la verdad, perdoname, pero ni me acuerdo. Le digo, yo entré a la cancha, pero ni me acuerdo. Me dice, claro, porque para vos no es importante, pero yo... Y me contó todo lo que había hecho él. Había vendido un reloj de una abuela, había hecho 10 millones de peripecias para llegar a Salta en un bondi que tardó como 20 y pico de horas. Entonces, ese flaco me dio 2 cachetazos y me dijo, mirá, hay una distancia muy grande entre lo que vos estás sintiendo y lo que siento yo por Newell. Y tenía razón. Entonces muchas veces hay como una fosa entre el futbolista, una fosa hecha a mano por los directivos, porque el directivo y los representantes lo que menos quieren es que uno se afecte. Y hay del otro lado un montón de hinchas queriendo tapar esa fosa para que ese puente no exista y uno tarde lo más que puedan irse, o si se vaya llorando. Qué lindo, es lindo escucharte, pensar, sentirte reflexionar, y en un momento decías militancia, ¿no? ¿Seguís militando en Hijos? No, hace mucho tiempo tengo el mejor de los recuerdos y un afecto enorme, pero hace mucho tiempo que dejé de militar en un organismo de derechos humanos, por eso te decía que era exagerada la presentación, pero sí tengo el mismo respeto que tenemos la gran mayoría de los argentinos por los hijos, las madres y las abuelas, ¿no? ¿Y por qué? Para mí han sido inaugurales en mi vida. Eso quería preguntarte, porque no tenés familiares desaparecidos y te comprometiste con la causa. ¿Por qué lo hiciste? Mirá, el primer encuentro que yo tuve con las madres fue caminando por Mendoza, jugando en Godoy Cruz de Mendoza, en el año 96, y veo una plaza donde hay un montón de mujeres y hombres girando alrededor con pañuelos en la cabeza a las mujeres y con fotos en blanco y negro. Y le pregunto a una de las mujeres qué pasaba, y ella con mucha dulzura, yo ya era un flaco de 21 años, y con mucha dulzura me contó que había sido la dictadura. Y yo me acuerdo que me quedé sentado al costado como si me hubiesen dado un mazazo en la cabeza, y empecé a pensar, ¿por qué no me contaron algo tan delicado en la escuela? Yo había ido a una escuela privada y de curas, y digo, ¿cómo hicieron para ocultarme algo tan delicado? Y desde ese momento empecé a buscar información de lo que había pasado en la Argentina, ¿no? Y recuperé no solamente la historia del 76, que fue justo el mismo año donde yo nacía, sino lo que fue la historia de la apasionante y enorme historia de la Argentina, con sus próceres, con su gente, con la resistencia peronista, con gente dejándolo todo por una causa. Y ahí me di cuenta que era una locura, un montón de cosas que yo creía que eran importantes, que eran una gilada. Me acuerdo que se me cayeron como un montón de estructuras de pensamiento que yo decía, bueno, esto es lo más importante que me pasó en la vida. Y yo decía, hubo un montón de tipos que se jugaron la vida para que, por leyes laborales, digo, esto es una locura. Y es una locura que me tomó y que me apasionó también, ¿no? ¿Y cómo ves la realidad actual con esta misma perspectiva? No, la veo desangrándose. Veo un desastre. Veo que cae gente en la pobreza todos los días, y veo que los que gobiernan se ríen de eso, que es peor. Veo que están disfrutando. Yo hacía mucho que no sentía tanto nivel de cinismo, tanto nivel de despotismo. Lo había sentido con Macri también. Más allá de que respeto todas las identidades políticas, yo sentía en Macri un disfrute sobre ciertas cuestiones que tienen que ver básicamente con lo popular y con las mayorías, ¿no? Con las garantías básicas de educación, de morfi, de laburo, y siento que son tipos que vienen de otra galaxia, loco. Que haya gente que no sienta lo que está pasando, me duele muchísimo. Lo mismo me pasaba con Alberto, y no solamente por el episodio del que está imputado hace poquito,
Yo vengo de una mirada muy nacional y popular, y ya la pasividad de Alberto Fernández, mediado de pandemia, post pandemia, era desesperante, y a mí me pareció que incluso preparó el terreno para esto que estamos padeciendo ahora. Esto que decís, ¿no? Gente que se regodea con aquellos que pierden su trabajo, con aquellos que la están pasando mal. Esto disfrutan cuando anuncian que van a echar a trabajadores del Estado. Algo nunca visto, ¿no? Un goce perverso. Un goce perverso. La verdad, sí. Que nunca pensamos que íbamos a llegar a esta instancia. Es más, esto que también hay que decirlo, que Milei eliminó, un gobierno negacionista, los artículos 1 y 2, que hablaban de la búsqueda de bebés apropiados por la dictadura, y la unidad de investigación para la búsqueda de hijos desaparecidos, que fueron robados, ¿no? Bueno, de un plumazo, mientras nos aturden con alguna novela o con algunos periodistas que hacen su trabajo, que cobran por eso, bueno, van pasando estas cosas también. Bueno, Kurt, ha sido realmente un placer escucharte. Ojalá podemos tener la chance de charlar contigo aquí en Mar del Plata cuando vengas. Doble 5 es tu casa. La hemos pasado muy bien. Y bueno, cuando haya algún libro nuevo, ¿estás trabajando en algún libro o no? No. El escritor no por ahora descansa. De trabajar. No, el escritor descansa cuando quiere. Es como un ente que me toma y me larga cuando quiere. La verdad que no tengo la capacidad de proyectar. Van surgiendo historias. No soy un escritor de oficio. Por eso cuando hablaban de Sacheri me parece que era otra cosa. Soriano, tipos que estaban frente a la máquina de escribir y tenían el ejercicio cotidiano, ¿viste? Yo estoy medio de rebote acá en esto, y hablemos en voz baja antes que se aviven, pero estoy de rebote. Bueno, en buena hora que estás, en buena hora. Un placer. Un placer, Kurt, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Les agradezco el afecto. Bueno. Les agradezco el afecto, y me queda de podcast escuchar todos los programas de la gente hermosa a la que han entrevistado, que sí, antes claro. me lo había pasado ahí, y bueno, lo tengo ahí en la gatera, así que me voy a hacer una panzada en esta semana. Te recomendamos todas las notas. Bueno, Daniel Rearte, el ingeniero Rearte, dice, uy, un leproso, viste que él lleva los colores en la piel, el ingeniero, dice, lo voy a disfrutar. Para ser tan inteligente y tan pensante tenía que ser leproso, dice Daniel, a quien le mandamos un abrazo grande. Abrazo, Kurt. Bueno, abrazo grande y gracias. Chao.